Lo que sucedió hace 72 horas será estudiado en las salas de planificación estratégica durante los próximos 50 años, y la razón no tiene nada que ver con lo que los medios occidentales están informando actualmente. En el lapso de menos de una semana, Estados Unidos caminó directamente hacia una configuración estratégica que ha estado en preparación durante 25 años, y no existe una salida cómoda de lo que viene a continuación. La trampa fue preparada mucho antes de que comenzara la crisis actual. El cebo fue colocado con precisión, y Estados Unidos, al seguir lo que parecían imperativos estratégicos racionales, se encuentra ahora en una posición donde cada opción disponible conduce a resultados que socavan fundamentalmente el poder estadounidense, de formas que no pueden revertirse mediante acción militar, maniobras diplomáticas o presión económica. Lo que estás a punto de escuchar no es especulación. Esto es análisis estructural, utilizando los mismos marcos de teoría de juegos que predijeron la configuración actual de las dinámicas de poder en Oriente Medio 2 años antes de que se materializaran. 3 preguntas impulsarán todo lo que sigue, y al final de este análisis entenderás por qué la trampa persa representa no solo un desafío táctico, sino un punto de inflexión civilizatorio. Primero, ¿cómo construyó Irán una posición estratégica donde la superioridad militar estadounidense se vuelve irrelevante? Segundo, ¿cuáles son las opciones reales disponibles para los tomadores de decisiones estadounidenses y por qué cada una acelera el declive estadounidense? Y tercero, ¿qué nos dice la historia sobre los imperios que se encontraron en trampas similares y por qué esta vez es diferente de formas que hacen que el resultado sea más cierto, no menos? No hay respuestas cómodas esta noche, pero la verdad, por brutal que sea, es lo único que vale la pena decir. Déjenme explicar exactamente qué es la trampa persa, porque la mayoría de los análisis están pasando por alto la arquitectura fundamental de lo que Irán ha construido durante el último cuarto de siglo. La trampa opera en 3 niveles simultáneamente: militar, económico y temporal. Cada nivel refuerza a los otros, creando una configuración estratégica donde las respuestas estadounidenses, que parecen racionales de forma aislada, en realidad aprietan más la trampa cuando se examinan de manera sistemática. En el nivel militar, Irán ha pasado 25 años construyendo capacidades defensivas diseñadas específicamente para neutralizar las ventajas tecnológicas estadounidenses. Esto no se trata de igualar las capacidades estadounidenses, se trata de hacer que esas capacidades sean estratégicamente irrelevantes. Irán posee aproximadamente 3.000 misiles balísticos con alcances entre 300 y 2.000 kilómetros. Estos misiles no están almacenados en instalaciones centralizadas que puedan ser destruidas en ataques quirúrgicos. Están distribuidos en miles de ubicaciones subterráneas y fortificadas a lo largo del territorio iraní. La geografía importa enormemente aquí. Irán es un país de 1,6 millones de kilómetros cuadrados, 4 veces el tamaño de Irak. El terreno está dominado por 2 grandes cadenas montañosas, los Zagros y el Alborz, que crean barreras defensivas naturales que han protegido la civilización persa durante 3.000 años. La población es de 85 millones de personas con una edad media de 32 años. Esto no es una población envejecida y desmoralizada que se derrumbará bajo presión. Esto es una sociedad joven, educada y tecnológicamente sofisticada que ha estado preparándose para este conflicto específico desde que terminó la guerra Irán-Irak en 1988. Las fuerzas de misiles de Irán no están diseñadas para ganar una guerra convencional contra Estados Unidos. Están diseñadas para hacer que cualquier acción militar estadounidense sea tan costosa que se vuelva estratégicamente insignificante. Un misil iraní cuesta entre $50.000 y $200.000 producir, dependiendo del nivel de sofisticación. Un misil interceptor estadounidense cuesta entre 3 millones y 10 millones de dólares. Por cada misil iraní lanzado, Estados Unidos gasta entre 15 y 200 veces más dinero solo para interceptarlo. Pero aquí está lo que hace esto verdaderamente devastador. Irán no necesita saturar los sistemas de defensa antimisiles estadounidenses. Irán solo necesita forzar a Estados Unidos a expandir su inventario de interceptores más rápido de lo que los contratistas de defensa estadounidenses pueden reponerlo. Y esos plazos de producción se miden en años, no en semanas. El nivel económico de la trampa es igualmente sofisticado. Irán controla el estrecho de Hormuz, por el que pasan 21 millones de barriles de petróleo cada día.
Esto representa aproximadamente el 21% del consumo global de petróleo y el 30% de todo el petróleo comercializado por mar. El estrecho tiene 21 millas de ancho en su punto más estrecho. Irán tiene baterías de misiles costeras, minas navales y lanchas de ataque rápido posicionadas para cerrar este estrecho en cuestión de horas desde el inicio del conflicto. Si el estrecho de Hormuz se cierra, los precios del petróleo se dispararán a entre 150 y 300 dólares por barril en 48 horas. A 200 dólares por barril, la economía global entra en recesión inmediata. La producción de fertilizantes, que depende del gas natural y derivados del petróleo, enfrentará escasez severa en 30 días, entre 8 y 15 billones de dólares. El PIB total de Estados Unidos es aproximadamente de 28 billones de dólares. Estados Unidos estaría dedicando entre el 30 y el 50% de su PIB a una sola ocupación militar sin una condición clara de victoria y sin estrategia de salida. Pero aquí está lo que hace que la trampa temporal sea verdaderamente inescapable. Estados Unidos no tiene 10 años para que esto funcione. Estados Unidos tiene como máximo 18 meses antes de que la cascada económica desencadene el colapso sistémico de la hegemonía del dólar. El mecanismo funciona así. Si el petróleo alcanza los 200 dólares por barril y se mantiene allí durante más de 6 meses, los países comenzarán a buscar alternativas a las transacciones de petróleo denominadas en dólares para evitar la volatilidad de precios. China y Arabia Saudita ya han discutido ventas de petróleo denominadas en yuanes. Rusia está vendiendo energía en rublos y yuanes. El sistema del petrodólar, establecido en 1974, es la base de la capacidad estadounidense para correr déficits ilimitados sin desencadenar hiperinflación. Los países extranjeros necesitan dólares para comprar petróleo, por lo que compran bonos del Tesoro de Estados Unidos, financiando el gasto deficitario estadounidense. Si el sistema del petrodólar se desmorona, la demanda de dólares colapsa, los rendimientos del Tesoro se disparan para atraer compradores, los costos del servicio de la deuda explotan y Estados Unidos enfrenta la elección entre incumplir su deuda o monetizarla a través de la inflación. Esto no es especulación, esto es causalidad mecánica. Irán lo sabe. Irán ha estado preparándose para exactamente esta cascada económica durante 15 años, construyendo sistemas de pago alternativos, acumulando oro y estableciendo arreglos de trueque con China, Rusia y socios regionales. Así que ahora podemos ver la arquitectura completa de la trampa persa. Estados Unidos enfrenta una elección: aceptar el dominio regional iraní y ver cómo se derrumba el orden de Oriente Medio, o invadir Irán y desencadenar la cascada económica que termina con la hegemonía del dólar. Ambas opciones resultan en declive estadounidense. Una es lenta y manejable, la otra es rápida y catastrófica. Y aquí está el elemento verdaderamente diabólico. Cuanto más tiempo espere Estados Unidos para decidir, más fuerte se vuelve la posición de Irán y más débiles se vuelven las opciones de Estados Unidos. Esto nos lleva a la dimensión histórica, y aquí es donde el patrón se vuelve innegable. Cada imperio que ha intentado conquistar Persia ha fracasado rotundamente, o ha tenido éxito temporalmente solo para colapsar poco después. Esto no es coincidencia. Es un patrón estructural que se ha repetido a lo largo de 2500 años de historia. Alejandro Magno conquistó el imperio persa en 331 a.C. Su imperio comenzó a fragmentarse inmediatamente tras su muerte en 323 a.C., apenas 8 años después. Los generales que dividieron su imperio lucharon entre sí durante 40 años. La dinastía seleucida, que controló territorio persa, adoptó gradualmente sistemas administrativos persas, cultura persa y estructuras políticas persas hasta que se volvieron funcionalmente persas ellos mismos. Roma luchó contra Partia y luego contra la Persia sasánida durante más de 700 años, desde el siglo I a.C. hasta el siglo VII a.C. Roma nunca conquistó Persia. Los conflictos drenaron los recursos romanos, desestabilizaron las fronteras romanas y contribuyeron directamente al colapso romano en Occidente. Mientras tanto, Persia sobrevivió hasta la conquista árabe en el siglo VII, superando a Roma en 200 años. Los mongoles conquistaron Persia en el siglo XIII mediante una brutalidad sin precedentes que mató entre 10 y 15 millones de personas. En 2 generaciones, el ilcanato mongol se había convertido al Islam, adoptado el persa como lengua administrativa y se había vuelto persa. Los mongoles conquistaron Persia
y se volvieron persas. El Imperio Británico intentó controlar Persia mediante dominación económica y manipulación política en los siglos XIX y principios del XX. La Anglo-Persian Oil Company, más tarde British Petroleum, extrajo petróleo iraní mientras proporcionaba una compensación mínima a Irán. El nacionalismo iraní se cristalizó en la nacionalización del petróleo de 1951 bajo Mossadegh, que finalmente expulsó la influencia británica, a pesar de la intervención de la CIA, que restauró temporalmente al Shah. La Unión Soviética ocupó el norte de Irán desde 1941 hasta 1946. Stalin intentó establecer estados títeres en Azerbaiyán, iraní y Kurdistán. La resistencia iraní, combinada con la presión estadounidense y la reevaluación estratégica soviética, forzó la retirada completa soviética. La Unión Soviética, en la cima de su poder, no pudo mantener la ocupación del norte de Irán contra una resistencia iraní sostenida. Estados Unidos ha estado en conflicto con Irán desde 1979, 45 años de sanciones, operaciones encubiertas, presión militar y aislamiento diplomático no han roto la resistencia iraní. En cambio, Irán ha desarrollado capacidades militares sofisticadas, ha expandido su influencia regional a través de fuerzas proxy y ha construido redes económicas alternativas que reducen el apalancamiento estadounidense. El patrón es consistente. Los imperios que se involucran en un conflicto prolongado con Persia o fracasan en lograr sus objetivos o se agotan en el proceso. La geografía favorece a los defensores. La población tiene memoria civilizatoria de resistir la dominación extranjera. La profundidad estratégica permite una resistencia prolongada que supera la paciencia imperial. Pero hay un patrón más profundo aquí que importa aún más que los resultados militares. Cada imperio que se obsesionó con controlar Persia desvió recursos lejos de prioridades estratégicas centrales, creó tensión fiscal que socavó la estabilidad doméstica y aceleró su propio declive a través del sobreextensión imperial. Las guerras persas de Roma drenaron recursos necesarios para defenderse de las tribus germánicas en las fronteras europeas. La conquista mongola en Persia desvió la atención de consolidar el control sobre China. La obsesión británica con el petróleo iraní contribuyó al sobreestiramiento imperial que culminó en el colapso posterior a la Segunda Guerra Mundial. La involucración soviética en Irán desvió recursos de la consolidación de Europa del Este y contribuyó a las dinámicas de confrontación de superpotencias que eventualmente quebraron al Estado soviético. Y ahora Estados Unidos enfrenta el mismo patrón. Confrontar a Irán significa desviar recursos del verdadero desafío estratégico del siglo XXI, que es gestionar el ascenso de China y mantener el liderazgo tecnológico en inteligencia artificial, computación cuántica y manufactura avanzada. Cada dólar gastado en el conflicto iraní es un dólar que no se gasta en infraestructura, educación, investigación o la capacidad industrial necesaria para competir con China. Cada año dedicado a la seguridad en Oriente Medio es un año que China dedica a construir instituciones alternativas, redes de infraestructura y relaciones económicas que erosionan gradualmente la primacía estadounidense. Este es el nivel más profundo de la trampa persa. No se trata solo de si Estados Unidos puede derrotar militarmente a Irán. Se trata de si Estados Unidos puede permitirse el costo de ese conflicto mientras mantiene la posición global que hace de Estados Unidos una superpotencia en primer lugar. Ahora déjenme recorrerles los escenarios reales, porque aquí es donde la teoría de juegos revela por qué no hay buena opción. Escenario 1. Estados Unidos no hace nada. Irán continúa su expansión regional. Grupos de resistencia iraquíes atacan las bases estadounidenses restantes en Irak y Siria hasta que la retirada se vuelva inevitable. Las fuerzas hutíes en Yemen mantienen presión sobre Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, extrayendo gradualmente concesiones políticas. Hezbollah en Líbano consolida el control sobre el sistema político libanés. Hamás en Gaza recibe apoyo continuo, haciendo imposible la erradicación permanente. La credibilidad estadounidense en Oriente Medio colapsa. Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos comienzan un compromiso diplomático serio con Irán para garantizar su seguridad. El sistema del petrodólar se debilita a medida que los estados del Golfo reducen su dependencia exclusiva del dólar. Las bases militares estadounidenses en la región se vuelven insostenibles a medida que los gobiernos anfitriones enfrentan presión doméstica para expulsar la presencia estadounidense. Este escenario resulta en un declive gradual estadounidense en Oriente
Medio, pero evita la cascada económica catastrófica. Es un declive manejable durante 10 a 15 años en lugar de un colapso repentino. Sin embargo, requiere aceptar que Oriente Medio ya no es una esfera de influencia estadounidense, lo cual representa un golpe psicológico a la autopercepción estadounidense como hegemón global. Escenario 2. Estados Unidos lanza una campaña aérea sostenida contra instalaciones nucleares iraníes, sitios de misiles e infraestructura militar sin invasión terrestre. Este es el escenario que la mayoría de los analistas del establishment consideran la opción intermedia viable. Aquí está por qué falla. Las instalaciones nucleares iraníes están enterradas bajo montañas en sitios como Fordow, requiriendo múltiples ataques con municiones penetradoras de búnkeres para lograr daños. Irán ha pasado 20 años dispersando instalaciones de producción de misiles en cientos de sitios. Las imágenes satelitales y la inteligencia no pueden localizar todos los sitios con certeza. Cada instalación que sobrevive a los ataques iniciales continúa operando. Mientras tanto, Irán cierra el estrecho de Hormuz en cuestión de horas del primer ataque estadounidense. Los precios del petróleo se disparan inmediatamente. Misiles iraníes atacan bases estadounidenses en Kuwait, Bahrein, Qatar, Arabia Saudita e Irak. Algunos misiles logran atravesar las defensas antimisiles porque ningún sistema de defensa es 100% efectivo contra ataques de saturación. Grupos de resistencia iraquíes, que han estado relativamente contenidos durante los últimos 3 años, lanzan ataques coordinados contra fuerzas estadounidenses en Irak. Estados Unidos ahora enfrenta una guerra en 2 frentes, tanto en Irán como en Irak. Las regiones kurdas de Irak, que han sido el socio más confiable de Estados Unidos, quedan bajo presión de Turquía, que se opone a la autonomía kurda. La campaña aérea continúa durante semanas o meses con rendimientos decrecientes a medida que Irán reemplaza instalaciones destruidas, repara daños y adapta tácticas. Mientras tanto, la presión económica se acumula a medida que los precios del petróleo permanecen elevados. Las cadenas de suministro global se rompen y la recesión comienza en países importadores de petróleo. Estados Unidos enfrenta una elección entre el fracaso a diferentes velocidades. Escenario 3. Estados Unidos lanza una invasión terrestre para derrocar al gobierno iraní y ocupar territorio. Este es el escenario que desencadena la cascada catastrófica inmediata. La invasión requiere movilizar entre 1 y 2 millones de tropas, lo que significa instituir un reclutamiento por primera vez desde 1973. La oposición doméstica comienza inmediatamente cuando las familias estadounidenses enfrentan la perspectiva de que sus hijos sean enviados a la guerra sin una conexión clara con la seguridad estadounidense. La invasión avanza a través de Irak, requiriendo la cooperación del gobierno iraquí o un conflicto abierto con las fuerzas iraquíes. Los grupos de resistencia iraquíes atacan continuamente las líneas de suministro. Cada convoy requiere escolta pesada. Cada base avanzada requiere reabastecimiento constante a través de territorio disputado. Las fuerzas estadounidenses entran en las montañas iraníes y enfrentan guerra de guerrillas de una población de 85 millones que ha estado preparándose para este escenario durante 25 años. La guerra urbana en ciudades como Teherán, con una población de 9 millones, hace que la batalla de Faluya parezca una escaramuza menor. Las bajas se acumulan. Las imágenes de televisión de estadounidenses muertos y heridos dominan los ciclos de noticias. Mientras tanto, los precios del petróleo alcanzan los $200 a $300 por barril y se mantienen allí. La recesión global se convierte en depresión. Las escaseces de fertilizantes llevan a aumentos en los precios de los alimentos. Los países en desarrollo enfrentan hambrunas. La inestabilidad política se extiende por regiones dependientes de importaciones de alimentos. China anuncia compras de petróleo denominadas en yuanes a Rusia, Venezuela y cualquier productor dispuesto a vender fuera del sistema del dólar. Arabia Saudita, enfrentando una crisis económica doméstica por los altos precios del petróleo que devastan a los clientes asiáticos que compran petróleo saudita, comienza a aceptar pagos en yuanes para mantener su cuota de mercado. El petrodólar colapsa en 12 a 18 meses. Los rendimientos del tesoro se disparan a medida que la demanda extranjera de dólares colapsa. La Reserva Federal enfrenta una elección imposible entre permitir que los rendimientos suban y quebrar al gobierno a través de costos de servicio de la deuda, o comprar treasuries directamente y desencadenar una crisis monetaria.
La presión doméstica aumenta a medida que los costos de la guerra se acumulan, las bajas aumentan y la crisis económica se profundiza. Las protestas contra la guerra comienzan. La oposición política se intensifica. Estados Unidos enfrenta la perspectiva de retirarse de Irán sin lograr objetivos, habiendo desencadenado colapso económico y crisis política sin ganancia estratégica alguna. Este escenario representa una catástrofe a nivel civilizatorio para el poder estadounidense. Es el resultado que Irán ha estado preparando para crear durante 25 años. Entonces, ¿qué escenario elegirá Estados Unidos? La teoría de juegos sugiere que los tomadores de decisiones, cuando enfrentan solo opciones malas, típicamente eligen la opción que retrasa el resultado catastrófico por más tiempo mientras esperan que las circunstancias cambien. Eso significa que Estados Unidos probablemente elegirá el escenario 2, campaña aérea sostenida sin invasión terrestre. Esto compra tiempo, demuestra resolución y mantiene la esperanza de que algo inesperado cambie la ecuación estratégica a favor de Estados Unidos. Pero aquí está lo que la teoría de juegos también nos dice. Cuando estás en una trampa diseñada por un adversario que ha estado preparándose durante 25 años mientras tú estabas distraído por otras prioridades, esperar a que las circunstancias cambien no es estrategia, es oración. Irán se ha preparado para el escenario de campaña aérea. Irán ha fortificado instalaciones, dispersado capacidades y construido redundancia en cada sistema crítico. Irán ha establecido relaciones económicas alternativas que reducen el apalancamiento estadounidense. Irán ha desarrollado redes proxy que pueden sostener presión en múltiples teatros simultáneamente. Lo más importante, Irán ha estructurado la trampa de manera que cuanto más tiempo persiga Estados Unidos el escenario 2 sin lograr resultados decisivos, más presión se acumula hacia aceptar la derrota en el escenario 1 o escalar a la catástrofe en el escenario 3. Esto es lo que hace que la trampa persa sea verdaderamente inescapable. No se trata de ganar un enfrentamiento militar, se trata de forzar a Estados Unidos a elecciones estratégicas donde cada opción acelera el declive estadounidense a través de diferentes mecanismos. Déjenme ser absolutamente claro sobre lo que no estoy diciendo. No estoy diciendo que Estados Unidos colapsará el próximo año, ni que la victoria iraní sea cierta en ningún sentido absoluto. Lo que estoy diciendo es que las fuerzas estructurales en juego hacen que el fracaso estratégico estadounidense en Oriente Medio sea altamente probable, a menos que algo cambie fundamentalmente, ya sea en el enfoque estadounidense o en la posición iraní. Podría estar equivocado sobre la línea de tiempo. Desarrollos inesperados podrían cambiar la ecuación de formas que este análisis no contempla. La inestabilidad interna iraní podría debilitar su posición. Avances tecnológicos en defensa antimisiles podrían neutralizar su ventaja principal. Un acercamiento saudí-iraní podría fallar y crear nuevas oportunidades para la influencia estadounidense. Pero aquí está de lo que estoy seguro. La arquitectura fundamental de la trampa persa es real. Irán ha construido una posición estratégica donde la superioridad militar estadounidense no se traduce en ventaja estratégica. Las vulnerabilidades económicas son genuinas, los patrones históricos son consistentes y las opciones disponibles todas tienden hacia resultados desfavorables para los intereses estadounidenses. Este análisis no está arraigado en ideología o preferencia. Esto es análisis estructural utilizando los mismos marcos que predijeron la configuración actual de Oriente Medio antes de que se materializara. La pregunta no es si quieres que estas conclusiones sean ciertas. La pregunta es si la evidencia y la lógica que apoyan estas conclusiones pueden refutarse mediante un análisis igualmente riguroso. Te animo a examinar este marco críticamente. Mira los números tú mismo. Estudia los patrones históricos. Analiza las realidades geográficas. Juega los escenarios utilizando diferentes suposiciones. Lo más importante es nunca aceptar ningún análisis, incluido este, sin probarlo contra la evidencia y la lógica. Lo que estamos presenciando es un punto de inflexión histórico donde el orden de Oriente Medio establecido después de la Segunda Guerra Mundial se está desmoronando y la potencia que estableció ese orden ya no tiene la capacidad de mantenerlo solo mediante la fuerza militar. Cómo se adapte Estados Unidos a esta nueva realidad determinará si el declive estadounidense es gradual y manejable
o rápido y catastrófico. Seguiremos observando estos desarrollos de cerca. A medida que los eventos se desarrollen en los próximos meses, analizaremos cada nuevo desarrollo a través del mismo marco de fuerzas estructurales, teoría de juegos y patrones históricos. La trampa persa no es un solo evento, es una dinámica estratégica continua que definirá la geopolítica de Oriente Medio durante la próxima década. La pregunta no es si Estados Unidos está en la trampa. La pregunta es si el liderazgo estadounidense la reconoce antes de elegir el camino que hace imposible la escapatoria.